día para todos. Buen día. Estaba pensando, Alejandra, que si, como muchos, ¿no?, que ayer han visto esas imágenes que recorrieron al mundo del Papa saliendo, haciendo una recorrida así por el Vaticano, y hoy se levantan y ha muerto. Sí. ¿Verdaderamente fue así? Creo que nadie sabía que esas iban a ser las últimas palabras que el mundo iba a escuchar de un papa que estaba atravesando el 13º año de su papado, 12 años. Estuvo desde aquel 13 de marzo de 2013 en donde no solo el mundo, sino Argentina se sorprendía que por primera vez íbamos a tener un papa argentino. Papa argentino por primera vez, un papa latinoamericano por primera vez, un papa de América por primera vez en la historia milenaria de la Iglesia y quizá como contrapartida, lo que decís vos, como paradoja si se quiere, no visitó Argentina. La gran deuda. La gran deuda, fíjense, visitó todos los países limítrofes de Argentina, con excepción de Uruguay, visitó Chile, visitó Brasil, visitó Bolivia, pero no vino a la Argentina. No vino a la Argentina, una Argentina que además ha leído sus declaraciones desde la política, por supuesto, porque tuvo definiciones muy fuertes y que será recordado. Siempre hay que tratar de tomar distancia histórica para poder hacer un análisis correcto y lo más objetivo posible, pero muchos lo definen como una persona que ha tratado de llegar a los límites de la humanidad, no solo geográficos, sino también humanos, precisamente todos aquellos que quizás no estaban en el centro de la Iglesia y que él trató de traer nuevamente a la Iglesia. ¿Quieren que recordemos el momento exacto en el que, miren ustedes, un equipo del 12 estaba presente en el lugar? No esperábamos desde estos lugares que fuera ese nombre el que se dijera en el anuncio cuando después de la fumata blanca había un papa elegido y ese papa tenía el nombre de un argentino. A decir verdad, no esperábamos porque en las primeras votaciones digamos, del cónclave, no salía ningún papa en las primeras, no había fumata blanca. No había fumata blanca. Pero a medida que pasaban los días, entonces ahí alguna, digamos, posibilidad de que fuera un papa argentino empezaba a asomarse, pero efectivamente nadie pensaría que lo iban a designar a Bergoglio. Sebastián Pfaffen y Werner Martínez estaban presentes en Roma en el momento en que nos enterábamos de esta noticia que sorprendió al mundo, a la Argentina, y que traía mucha esperanza, sobre todo para el mundo católico. Miren. La gente estalla en un aplauso y en gritos de emoción porque se abren las cortinas del balcón principal de la Basílica para presentar al nuevo Papa. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. El cardenal argentino Jorge Bergoglio, jesuita, siempre papable, es el nuevo papa. Por primera vez un papa sudamericano. Se cumple lo que todos pensaban que podía llegar a ocurrir. No es un papa europeo, pero mayor la sorpresa porque es un papa de nuestro país. El cardenal Bergoglio es ahora el nuevo papa, el líder de la Iglesia Católica. Con mucha emoción lo vive la gente y aguardando ahora a que salga al balcón. Qué lindo momento, ¿no?, para recordar para Sebastián Pfaffen, que estuvo ahí con Werner, ¿no?, inolvidable por el resto de sus días, ¿no?, estar ahí, ser testigos. Y alguien que después escribió un libro junto a Javier Cámara, que después incluso le llevó al Papa, que fue recibido en una audiencia privada y se lo pudo acercar. Y un momento histórico desde lo periodístico también, ¿no?, porque así comenzaba este papado y miren, les vamos a mostrar el final, lo que sucedía ayer, en lo que vos decías, Lalo, nadie se imaginaba que iban a ser las últimas palabras del Papa. Aunque se lo viera desmejorado como se lo vio ayer, esto es de ayer, la verdad que sobreponerse a lo que fue su enfermedad, claro. Es más, esto dio esperanza, esta imagen de verlo al Papa Francisco ayer,
daba esta sensación de, lo vimos, fue ovacionado, había más de 35.000 personas allí saludándolo, y eso generó incluso la sensación de que, bueno, aunque sea un poquito mejor está, pero bueno, su salud ya venía muy afectada, tenía 88 años y había tenido una larga internación entre febrero y marzo de este año. Recordamos las últimas palabras del Papa Francisco ayer en Roma. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Preoccupa el creciente clima de antisemitismo. Bueno, ahí veíamos las imágenes del Papa Francisco muy deteriorado. Elisabetta Piqué es la colega corresponsal de La Nación, que estuvo justamente en esta celebración. Claro. Y cuando empieza justamente el recorrido ahí entre la multitud, no había mucha gente, 35.000 personas, no esperaban a lo mejor que estuviera el Papa recorriendo la plaza. Dice que lo vio perdido, vio que su mirada estaba en el más allá, porque dice que apenas arranca, una argentina la saluda, y como siempre hacía él se da vuelta y trata de buscar a esa persona. Ayer no fue ese el caso, y acabamos de ver esa imagen de él casi haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no? Por apenas estar unas ahí. Palabras. Sí, y decíamos, nadie se esperaba que esta fuera su última aparición pública, sobre todo en una fecha tan especial para los cristianos. Estamos hablando de que acaba de terminar la Semana Santa. Ayer era un mensaje muy importante para toda la comunidad cristiana, pero es un papa que no solo hablaba de quienes eran cristianos, ¿no? Incluso ha trabajado mucho a lo largo de su papado para tratar de tener un buen diálogo con el resto de las religiones. Con el Islam, claro, y con el judaísmo, claro, exactamente. Para tratar de encontrar la paz, sobre todo en aquellos territorios en donde hoy todavía no existe, ¿no? Modificó muchos aspectos de la Iglesia en sus 13 años, ¿no? Particularmente la apertura hacia, por ejemplo, las comunidades, digamos, LGTB, o sea, en su momento tuvo frases resonantes respecto de los homosexuales, también respecto de los matrimonios divorciados, digamos, de las personas divorciadas, quiero decir, a las que antes se les negaba digamos, el poder comulgar. Sí, los invitaba a ser parte de la iglesia, ¿no? Exacto. Bueno, en un día totalmente diferente vamos a saludar al resto del equipo porque también hay muchos enfoques a través de los cuales podemos contar la historia del Papa Francisco y también saber desde lo político en Argentina quiénes hoy van a escribir y qué van a escribir sobre el Papa. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. Una figura clave, sin duda. Me parece que lo clave, lo que planteaba Lalo respecto a las transformaciones que impulsó Francisco en su papado, que fueron muy importantes, que quedaron en medio camino, que se tuvo que enfrentar con una logia ahí del Vaticano muy conservadora, muy tradicional, y que él no pudo terminar de llevar a cabo las reformas, por lo cual lo que viene ahora respecto a quién va a conducir la iglesia parece ser clave y muy importante. Y una relación muy especial con la Argentina, donde trató él de posicionarse en la postura de un líder mundial, que lo fue realmente un líder mundial, a la altura de otros papas, inclusive más que algunos, y a la altura de la figura de Juan Pablo II, una cosa así. Pero digo, nunca pudo escaparse de quedar enredado en las cuestiones de la política argentina, de la cual él fue desde muy joven protagonista. Él fue una persona con un compromiso político y social de la juventud, desde inclusive antes de entrar al seminario y de ser cura, ¿no? Y en ese sentido su figura quedó atrapada en las discusiones y en las pasiones de políticas argentinas, donde, insisto, pese
pese a ser un líder mundial, terminó él siempre teniendo actividad. Y por eso, bueno, evitaba el regreso, ¿no? Que algunos imaginaban que iba a ser este año, pero bueno, finalmente ya cuando su salud comenzó a deteriorarse se descartó esa posibilidad, ¿no? Bueno, eso que vos decías, Roberto, sobre qué va a pasar ahora en la iglesia, es fundamental porque da la sensación de que en el cónclave la gran discusión va a ser si sigue alguien que pueda avanzar con las reformas que el Papa Francisco quiso hacer o dan marcha atrás y van con alguien que defienda lo más clásico y ortodoxo de la iglesia. Sí, va a ser la pelea. Bergoglio tenía una situación interna compleja y dura en el Vaticano con esos sectores más conservadores que lo cuestionaban inclusive públicamente por los mismos canales digamos, oficiales de la iglesia, y que ahí hubo toda una discusión. Por eso el escenario de cómo si la iglesia profundiza estas líneas que tuvo al elegirlo a Bergoglio o vuelve hacia cosas más conservadoras como la que implicaba Ratzinger, digamos, que fue el antecesor que no terminó de completar el mandato y con el cual estuvo un tiempo, digamos, conviviendo esa situación extraña de los dos papas, ¿no? Sí, de Benedicto XVI y Francisco, ¿no? Ahí estamos viendo el comunicado a través del cual el presidente Milei, a primera hora, lamentó el fallecimiento de Jorge Bergoglio, quien se convirtió en el año 2013 en el primer argentino que llega a liderar la Iglesia Católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano. Y bueno, destaca bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con el papado de Francisco. Y eso fue primero. Y después un tuit, eso es lo que veíamos recién de la oficina de prensa del presidente. Y este es Milei, que dice: con profundo dolor me entero de triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Alude Milei a una relación como la que tuvo con varios líderes políticos argentinos, tal vez exacerbada. Milei lo había cuestionado muy fuerte en campaña. Bergoglio había jugado muy fuerte también él para que no llegara Milei. Pero bueno, más polémica, recordame, es cuando dijo en una entrevista, ya no recuerdo de cuándo, el maligno en la tierra. ¿Se acuerdan que había dicho? ¿Usó para el diablo? En su momento después. Claro, maligno. Tuvo que pedir disculpas. Tuvo que pedir disculpas por eso. Pero más allá de esas cuestiones que insisto, que fueron de los dos lados, porque también jugó Bergoglio en ese sentido, y los últimos pronunciamientos, tanto de él como de la iglesia, fueron críticos hacia la gestión de Milei. La relación personal y de liderazgo había quedado a salvo en ese encuentro afectuoso que tuvieron en Roma, en el Vaticano, donde intercambiaron presentes, donde fue muy distendido, donde fue mucho más que el tiempo que duró. Con Cristina había pasado algo similar. Él había sido un fuerte crítico de la gestión de los Kirchner como arzobispo de Buenos Aires. Cristina lució muy enojada aquel día que lo eligieron en el 2013, ni siquiera lo nombró, dijo un papa sudamericano, y finalmente después trabaron una relación política muy estrecha y una política y personal, ¿no? Que también tuvo un encuentro. Por eso digo, esa gestualidad del Papa también tuvo que ver con la política argentina. Obviamente, me parece que acierta Milei a decir que esas cuestiones hoy, en este contexto, quedan ya reducidas a una cuestión más anecdotaria, ¿no? Pero te iba a decir eso, Roberto, que digo, bueno, más allá que, viste que siempre decimos, la muerte convierte a las personas en más buenas de lo que eran antes de morir. Pero en general, si uno tuviera que pulsar un poco la opinión pública, es decir, más allá del gran, digamos, adhesión que tiene o ha tenido el Papa Francisco, de un tiempo esta parte es como que esa gran adhesión iba en decadencia, me parece, ¿no? De alguna manera el involucramiento que él tenía, bueno, con un sector, digamos, de la Argentina, con un sector político, con dirigentes, el mismo Grabois, si podemos poner así como nombre y apellido, eso probablemente le restaba, digamos, toda esa adhesión inicial que todos expresaban cuando asumió.
Lalo, vamos a empezar a tener las primeras repercusiones y las primeras palabras de aquellas personas que lo conocieron y lo conocieron muy de cerca. Estamos en comunicación con Federico Wolf, ex asistente y amigo del Papa Francisco. Por lo tanto, te agradecemos y lamentamos profundamente, imaginamos, la tristeza que hoy debes estar atravesando. Federico, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, te pedimos las primeras palabras y la primera reflexión en un día en el que el mundo se ha despertado con esta noticia, ¿no? Bueno, la verdad que sí, nos despertamos con la partida del Papa. Para los que estuvimos tantos años al lado de él, la verdad que es un día que no hubiéramos querido que llegara. En mi caso, yo lo trataba de padre a él, lo sentía y lo siento como un padre. Siempre, no solo conmigo, sino él también fue muy cercano, muy cariñoso con mi esposa, con mis hijos. Entonces, para nosotros era de un trato y una familiaridad que a veces nos olvidábamos que él era el Papa. No solo cuando fue el arzobispo de Buenos Aires, sino siendo Papa siguió siendo el mismo. Entonces, hoy es un día también, hoy es un día difícil, ¿no? De muchos recuerdos, muchas emociones, mucho vivido juntos, mucho caminado, las conversaciones, los consejos, bueno, en fin, se me viene todo a la cabeza. En esa familiaridad que vos tenías con tu familia, con el Papa, lo conocías de Buenos Aires, ¿cambió algo cuando se instaló en Roma? Bueno, ustedes saben que no, la verdad que eso me sorprendió siempre, desde la primera vez que pude verlo hasta hace poco cuando me volví a encontrar en todos estos años, él siguió siendo el mismo, ¿no? Eso era impactante. Siguió siendo, bueno, de hecho, nos tratábamos como si estuviéramos en Buenos Aires, él y el entorno que lo acompañaban en Santa Marta, siguieron siendo los mismos. Él te hacía sentir que tenía todo el tiempo para vos, te esperaba siempre con algún detalle. Si no era un libro, era una estampa. Si no era una estampa, te daba rosarios. El año pasado, cuando estuvimos en familia, por ejemplo, para los chicos los esperó con golosinas, con caramelos y cosas, ¿no? Esos gestos, eso desde lo personal, ¿no? Desde la vivencia mía, y después viéndolo en el día a día, también siguió siendo el mismo, ¿no? El hombre austero, el sencillo, el que te llamaba por teléfono, te contestaba las cartas, que se preocupaba hasta por los mínimos detalles, cómo vivió su Semana Santa, las visitas que hizo, los temas, cómo le preocupaban siempre los más pobres, los excluidos, los dejados de lado, digamos, siempre siguió siendo el mismo. Claro, ahora de blanco, y eso impactaba mucho más, pero siguió siendo el mismo padre Jorge. Federico, y en esa relación cercana que vos tuviste con él, imaginamos que el Papa Francisco ha pensado muchas veces cuál era el legado más importante que quería dejar. ¿Cuál es ese legado? Y si crees que logró dejarlo, ¿no? Porque recién decíamos, intentó muchas cosas dentro de la Iglesia, no siempre le fue fácil llevar adelante las reformas que él quería hacer. ¿Qué es lo más importante que deja el Papa Francisco? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, esta idea de una iglesia pobre para los pobres, con todo eso que significa. No olvidarnos del que menos tiene, no olvidarnos del que está lejos de nuestro corazón, no olvidarnos de todo lo que nos cuesta. Pero la iglesia somos todos, ¿no? Una característica de él. Vieron que él nunca decía hagan, vayan, dejándose él a un costado, ¿no? Siempre fue hagamos, tengamos, vayamos, somos. Eso por un lado, una iglesia pobre para los pobres, y lo otro, creo que su gran mensaje fue esta iglesia en salida, de no tener miedo de salir, de enfrentar los temas, de acercarnos a donde
antes no íbamos. Y por supuesto, a ver, quedaron temas inconclusos o algunos que se empezaron a abordar tímidamente, pero fue un primer gran paso, ¿no? La Iglesia, 12 años en 2000 años, es muy poco, pero este papado nos demostró que también es mucho. Todo lo que se hizo, los puntapiés que se dieron, los primeros pasos, los temas que se trataron, la gente que se acercó, los desafíos que tenemos por delante. Entonces, por un lado fue muy poco tiempo, por el otro mucho, y yo creo que con estos dos grandes temas, ¿no? Te pregunto a propósito cercano. Claro, a propósito de esta mirada que estás haciendo, ¿qué le preocupaba al Papa Francisco de la Argentina? Si tuviste oportunidad de hablar de esos temas, ¿qué es lo que más tenía en su cabeza y en sus charlas? Sí, mira, lo que a él le preocupaba era que él veía que en la Argentina había una cierta idea de que la Argentina se podía salvar, que algunos creían que se podía salvar sola, ¿no? O solos, o algunos grupos. Y él al contrario, decía, y eso lo habíamos hablado más de una vez, que nadie se salva solo, que la Argentina salía adelante todos juntos, no salía adelante ni fragmentada, ni un sector, ni un grupo. Y él veía con cierta preocupación esto, que todavía en Argentina estaba esa idea de que me salvo yo, ¿no? Sálvese quien pueda, me salvo yo solo, o nosotros solos. Y eso a él le preocupaba y le preocupaba y mucho. Él llevaba siempre, por más que no llegó a venir, siempre en Argentina estuvo cerca, ¿no? Desde los inicios del papado. Cuando recibía a todos los argentinos en la audiencia, cuando los mencionaba especialmente, hasta el último día. Federico, pero sí, le preocupaba eso del argentino. ¿Y en eso crees que es una deuda que no nos haya visitado? ¿Crees que lo hizo porque tenía miedo de que su visita fuera utilizada políticamente o realmente quería venir y no se daban las condiciones para hacerlo? Bueno, hubo un poco de todo, depende del momento. Cuando estuvo la posibilidad, cuando estuvo muy avanzada su visita, ya hace varios años, allá por el 2016-17, él había puesto algunas condiciones, entre esas que su visita no fuera usada políticamente, y había pedido algún acuerdo entre los distintos actores que finalmente no se dio. Después fue pasando el tiempo. Después, por otro lado, creo que ya también su corazón, ¿no? Sus sentimientos hacían que le costara un poco más, me parece. Claro, sí. Le costaba venir, yo creo que le iba a remover también todo eso que para él fue Buenos Aires, ¿no? Sus afectos, sus amigos, su familia, el paso de los años, ¿no? Cuando uno se va muchas veces, no nos pasa a todos, nos vamos de viaje, cuando volvemos encontramos cosas cambiadas, o cuando volvemos a lugares donde estuvimos hace mucho, no lo encontramos como lo dejamos, ¿no? Y eso también nos mueve el corazón. Totalmente. Así que creo que por ahí también hubo algo de eso. Y bueno, y así se fueron dando, yo creo que también cosas de la vida, ¿no? Bien. Que uno va posponiendo y va diciendo, bueno, por ahí más adelante, y bueno, finalmente no vino. Federico, muchas gracias por aportarnos todos estos datos desde la cercanía que tenías ahí con el Papa. Te mandamos un abrazo. Claro, gracias.